La clase de hoy refiere al trabajo práctico número 2, titulado Solicitaciones simples, tracción y compresión, y forma parte de la Cátedra de Construcciones Metálicas y de Madera de la Universidad Nacional de La Plata. En la sección Descargas de la página web de la cátedra está disponible el documento PDF con los ejercicios que deben resolver. La bibliografía que utilizaremos como referencia para la resolución del trabajo será los módulos de teoría, particularmente el módulo 4D y 4E, la especificación ISC 360 del año 2016, que es la especificación que adopta la cátedra como referencia, el Reglamento Argentino de Estructuras Metálicas para Edificios, CIRSOC 301 del año 2005, y las tablas de perfiles laminados y tubos estructurales que da el CIRSOC como anexo a sus reglamentos 301 y 302. Comenzaremos realizando una introducción a la norma. Si nos remitimos al capítulo B, nos encontramos con las bases de diseño por el método del RFD, que es el que aplicaremos en la cátedra. En el apartado se indica que para que un elemento cumpla el estado último de resistencia se debe verificar esta inecuación en la que se plantea que la resistencia requerida, R sub U, sea menor que la resistencia de diseño, que se obtiene de multiplicar una resistencia nominal por un factor de reducción de resistencia. Ahora bien, recordando lo que vimos en el trabajo práctico número 1, habíamos estudiado el estado último de resistencia para el cual, partiendo de las cargas externas que introducíamos en un modelo y combinábamos con las combinaciones en términos mayorados, que son las que corresponden al método del RFD, terminábamos obteniendo unas solicitaciones mayoradas por esos mismos factores de combinación. Dichas solicitaciones son esas resistencias requeridas que el reglamento plantea en el primer término de la ecuación. Luego, las resistencias de diseño, que son el segundo término, las obtendremos de la aplicación de los diferentes capítulos de la norma. Para este trabajo práctico aplicaremos los capítulos D de tracción y el capítulo E de compresión. Como conclusión, todos nuestros ejercicios de verificación de resistencia se centrarán en analizar esta inecuación, para lo cual deberemos contar con nuestras solicitaciones mayoradas, que son el primer término, y con nuestras resistencias minoradas, que son el segundo término. Una vez realizada la introducción, pasamos directamente a la resolución del trabajo práctico. Vemos en la filmina el ejercicio 1 que refiere al diseño en tracción. Se solicita verificar un perfil angular de 4 por 3 octavos de pulgada sometido a una tracción de 280 kN. Dicho esfuerzo ya es un esfuerzo mayorado. Se indica que el perfil ángulo está unido en sus extremos a unas chapas nodales con pernos de 5 octavos de pulgada de diámetro y calidad A325. La disposición de los pernos es a 3 bolillo, con separaciones en el sentido longitudinal y transversal al esfuerzo. El material es un acero F24 y la longitud de la barra es de 4 metros. Si suponemos que este ángulo es parte de una estructura, más específicamente si suponemos que es una cruz de San Andrés, entonces la estructura tomará la forma de la figura, en donde vemos que ante una carga horizontal se produce la tracción sobre esta diagonal, que sería el elemento que estamos estudiando. Vemos ahí indicada la tracción que indica el enunciado y la longitud total de la barra. Para comenzar la resolución del ejercicio nos remitiremos al capítulo del reglamento, que es el que refiere a las resistencias de tracción. Del análisis de ese capítulo podremos ir definiendo los pasos a seguir para la verificación del elemento estructural. Comenzando por el primer apartado del capítulo D, vemos que refiere al límite de esbeltez. Como observamos, indica que no existe un límite de esbeltez máxima para miembros en tracción, pero recomienda que para elementos diseñados básicamente en tracción, es decir, elementos que únicamente van a estar sometidos a tracción, como pueden ser las cruces de San Andrés o los tensores de un puente colgante, en esos casos es preferible que la esbeltez no exceda el valor de 300. Este valor es una recomendación y lo vemos justificado en los comentarios del reglamento. Es un criterio
que está basado en el juicio profesional y consideraciones de economía, facilidad de manejo y cuidado para minimizar los daños durante el proceso de fabricación, el transporte y la construcción. Es decir, no es un límite que sea necesario para asegurar la integridad estructural del elemento una vez que esté instalado, sino que solo asegura una rigidez mínima que limita la posibilidad de vibración y movimientos indeseados de los elementos. Por lo tanto, en nuestro ejercicio, en donde estamos diseñando esta cruz de San Andrés, que es un elemento sometido únicamente a tracciones, optaremos por aplicar el límite de esbeltez. Entonces, para determinar la esbeltez de la pieza, operamos haciendo el cociente de la longitud de la barra por el radio de giro mínimo. Y aquí tengan en cuenta que el radio de giro mínimo va a ser según el eje Z, que es uno de los ejes principales de inercia de la sección. Bien, una vez determinada la esbeltez de la pieza, por comparación podremos verificar si es menor o mayor a 300. Ahora, en el caso de que la esbeltez nos dé mayor a 300, deberíamos incrementar la sección por una de mayor radio de giro o aplicar nuestro criterio ingenieril para buscar alguna otra solución. El segundo paso en nuestro procedimiento de análisis de elementos traccionados será definir la resistencia requerida, que era el primer término que necesitábamos para la inecuación de verificación de resistencia. En el enunciado del ejercicio podemos encontrar que la resistencia requerida es de 280 kN. El tercer paso es calcular la resistencia de diseño de la pieza, es decir, su capacidad resistente. Para ello, y de acuerdo a lo que se vio en el módulo de teoría, sabemos que tenemos que analizar tres posibles modos de falla de la pieza, que son la fluencia del área bruta, la fractura del área neta y el bloque de cortante. Y aquí cabe la aclaración de que si bien vamos a analizar y vamos a determinar tres valores de resistencia de diseño, ustedes deben entender que la resistencia de la pieza es una sola, es la menor de estos tres valores. Nosotros analizamos tres posibles modos de falla y determinamos que la resistencia es aquella falla que se produce para el menor valor de la carga. Finalmente, para este trabajo práctico vamos a estudiar únicamente los dos primeros modos de falla, es decir, la fluencia en el área bruta y la fractura en el área neta, quedando el bloque de cortante para cuando veamos el módulo de uniones. Entonces, volvemos a remitirnos a la norma y vemos cómo lo que vimos en la filmina anterior se ve reflejado en esta parte de la norma, en donde plantea la resistencia a la tracción en la sección bruta y la resistencia a la tracción en la sección neta. El tercer modo de falla estará reflejado en el capítulo J, que es el que corresponde a medios de unión. Veamos ahora qué datos necesitamos para calcular estas resistencias de diseño. Para el caso de la sección bruta, observamos que para calcular una resistencia nominal necesitaremos la tensión de fluencia del material y el área bruta de la sección. Luego, para calcular la resistencia de diseño, multiplicaremos esta resistencia nominal por un factor de resistencia igual a 0,9. En el caso de la sección neta, la resistencia nominal la obtendremos multiplicando la tensión última del material por un área efectiva o un área neta efectiva y la resistencia de diseño la obtendremos multiplicando por el factor de resistencia que en este caso es de 0,75. Entonces, ya determinamos los parámetros intervinientes para calcular la resistencia, veremos cómo obtener cada uno de ellos. Para el área bruta, la norma en el capítulo B define que es el área total de la sección. En el caso de perfiles normalizados, podremos obtenerlos de las tablas de perfiles. Por ejemplo, para el perfil angular que estamos estudiando, vamos a obtenerlo directamente de la tabla de perfiles. Y para elementos rectangulares o compuestos por varias placas, podremos calcularlo, por ejemplo, multiplicando el ancho por el espesor o sumando los anchos por los espesores. Luego, el área neta es el área reducida por la presencia de agujeros para conexiones.
Conexiones refiriéndonos tanto a tornillos como a remaches, como a soldaduras tipo ranura o tipo tapón. Se calcula descontando del área bruta que vimos en la filmina anterior el área de las perforaciones para los conectores. Por ejemplo, en una placa plana con una perforación vamos a tener un ancho neto que va a ser el ancho total menos el diámetro de la perforación, y al multiplicar este ancho neto por el espesor podremos obtener el área neta. En el caso de tener dos o más perforaciones, operaremos haciendo el ancho neto igual al ancho total menos la cantidad de perforaciones por el diámetro. Multiplicando ese ancho neto nuevamente por el espesor, obtendremos el área neta. Ahora bien, hay que aclarar acá que cuando hablamos de diámetros, nosotros tenemos el diámetro del perno, luego tenemos el diámetro de la perforación, que es levemente mayor al diámetro del perno, y finalmente tenemos el diámetro de cálculo de la perforación, que es el que tenemos que aplicar en estas ecuaciones para determinar el área neta, que es el diámetro de la perforación más 2 milímetros. Ese incremento se debe a que en la operación de perforación de las chapas generalmente se producen daños en los sectores de la perforación que producen un debilitamiento de ese sector de la chapa. Por eso es que se incrementa el diámetro de la perforación para tener en cuenta ese efecto. Cuando tenemos una disposición de agujeros a tres bolillos, como la que se ve en la figura, aparecen tramos o separaciones entre agujeros que son normales al esfuerzo, como habíamos visto en el caso anterior, y también tramos que son diagonales al esfuerzo. En este caso se hace necesario analizar todas las posibles trayectorias de falla, por lo que habrá que determinar para cada posible trayectoria de falla un área neta. Así, por ejemplo, en este caso tendremos una trayectoria que denominamos la trayectoria 2, que es normal al área de la placa, que tendría una superficie de falla como la que se ve en la figura, una cadena que intercepta tres perforaciones y con un área neta simple de calcular, que será el área bruta menos 3 veces el espesor por el diámetro de la perforación. Luego podremos analizar una segunda cadena o modo de falla que será interviniendo con estas diagonales, en la que agrupamos un modo de falla de este estilo que incluye 5 agujeros, y allí aplicamos esta ecuación. Esta es la denominada ecuación de Cochrane, que data del 1920, es una fórmula muy vieja, pero que el reglamento la sigue utilizando porque es muy efectiva. La fórmula parte del área bruta, descuenta las 5 perforaciones, pero suma la incidencia de estas diagonales en la determinación del área neta. ¿Cómo lo suma? Multiplicando el espesor por la sumatoria de los pasos al cuadrado, que son las separaciones en la dirección del esfuerzo, dividido 4 veces el gramil, que es la separación entre dos pernos adyacentes en la dirección normal al esfuerzo, ¿sí? En el ejercicio del trabajo práctico tenemos un perfil angular unido únicamente en una de sus alas. Tenemos la geometría de los pernos dispuestos a tres bolillos y deberemos analizar dos secciones, la sección o cadena 1 y la sección o cadena 2. En el primer caso aplicaremos la fórmula más simple y en el segundo la fórmula que incluye la incidencia de las diagonales. Una vez determinadas y analizadas las dos secciones posibles de rotura, el área neta será la menor de ellas dos, ¿no? Ya que será la que me da la menor resistencia. Finalmente debemos obtener el área neta efectiva, que se calcula multiplicando el área neta por un factor de reducción U que da cuenta de cuán uniforme es la distribución de esfuerzos en la sección neta. Dicho factor es siempre menor o igual a 1, es un factor de reducción, y es el que se denomina factor de corte diferido o shear lag. Como se observa en la figura,
Muchas veces la transferencia de esfuerzo en las uniones se realiza únicamente por alguno de los elementos de la sección. En estos casos, la sección neta no presenta una distribución de tensiones uniforme, por lo que su sección efectiva se ve reducida. Como una porción de la sección transversal no es efectiva para soportar esfuerzos, debe reducirse cierta área. El factor U toma en cuenta esa reducción de área. La norma resume en esta tabla de 3.1 los diferentes casos para determinar el factor de corte diferido. En el caso de que todos los elementos de la sección transversal están conectados, la distribución de esfuerzo es uniforme y el factor toma un valor unitario, es decir, no hay reducción. Ahora, para los diferentes casos, plantea diferentes formas de determinar el factor de corte. El que vamos a aplicar nosotros, que es de uso generalizado, es el que se corresponde al renglón 2. Da la fórmula y la forma de medir los parámetros que intervienen. En el ejercicio de la práctica estudiaremos un perfil ángulo conectado únicamente en una de sus alas, en este caso el ala inferior. Para dicho caso, en el renglón 2 de la tabla, como veíamos anteriormente, calculamos el factor de corte diferido con esta fórmula. Se indica como 1 menos la excentricidad de la unión dividido por la longitud de la unión. Así, la excentricidad, le indica aquí en esta imagen, va desde el plano exterior del perfil, es decir, el plano de contacto con la chapa de unión, hasta esta línea que coincide con el baricentro de la sección. Mientras que la longitud de la unión, L, se mide paralela a la dirección del esfuerzo y entre las dos perforaciones más lejanas entre sí. Entonces, resumiendo lo visto en todas las filminas para la determinación de la resistencia de diseño, vamos a tener una resistencia que corresponde a la fluencia en el área bruta, en donde la resistencia nominal la obtenemos a partir de la tensión de fluencia del material, que para el acero F24 es de 235 MPa, por una sección bruta que obteníamos de la tabla de secciones, y la resistencia de diseño la obtendremos aplicando un coeficiente de resistencia igual a 0,9. Para el análisis de la resistencia en el área neta tenemos la resistencia nominal que obtenemos a partir de la tensión última del material, que para un acero F24 es de 370 MPa, multiplicado por un área neta efectiva que vimos anteriormente cómo se calculaba. Finalmente, la resistencia de diseño la obtendremos aplicando el factor de resistencia igual a 0,75. Finalmente, una vez calculadas las dos resistencias para cada uno de los modos de falla, nos quedaremos con el menor, que representará la resistencia real de la pieza, y lo compararemos con la resistencia requerida. El ejercicio se termina con la conclusión indicando si la sección verifica o no verifica. Bueno, pasemos ahora al segundo ejercicio. En el mismo se solicita determinar las longitudes de pandeo, LP, los coeficientes de longitud efectiva, K, y las desvelteces según los ejes X e Y de los perfiles que conforman cuatro estructuras que veremos en las siguientes filminas. Comenzamos por una columna aislada, simplemente apoyada en ambos extremos. El segundo caso es la misma columna, ahora con un ariostramiento en la mitad de la luz, según el eje débil, es decir, orientado en esta dirección, en la dirección X. Y finalmente, dos pórticos. El primero, un pórtico desplazable, con la inercia de los tres elementos orientados con el eje mayor dentro del plano del pórtico. Y en la parte superior, con cuatro ariostramientos, dos en los nodos de encuentro entre columnas y vigas y dos a los tercios de la viga. Finalmente, un pórtico de nodos indesplazables, para el cual tenemos las columnas orientadas con su eje débil en el plano del pórtico y la viga con su mayor inercia dentro del plano del pórtico.
Las cruces son las que nos indican que este pórtico es un pórtico de nodos indesplazables y tendremos en ambos nodos de encuentro entre vigas y columnas unos arrastramientos. Entonces, para esas cuatro estructuras deberemos determinar las relaciones de esbelteces. Como vimos en la teoría, la relación de esbeltez se calcula como un coeficiente de longitud efectiva K por una longitud no arriostrada L dividido el radio de giro de la sección. Este factor de acá arriba, K por L, se denomina longitud efectiva de pandeo. Tengamos en cuenta que los valores de K, L e I son diferentes en general para cada eje de pandeo posible. Es por ello que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros debemos buscar la relación de esbeltez máxima para luego obtener la menor resistencia a compresión de una pieza que es susceptible de pandear. Entonces, en general, operaremos planteándonos varios ejes de análisis, en general dos, que son los ejes principales de la sección, y para cada uno vamos a determinar los factores K, L e I. Estos factores van a depender, como se muestra aquí abajo, del eje de la sección que estamos estudiando, de la condición de apoyo en su extremo y de la manera que esté soportado lateralmente, es decir, de la presencia de arrastramientos. Para determinar el coeficiente de longitud efectiva deberemos usar uno de dos casos típicos. El primero es el método de aproximación a valores teóricos, que se aplica a barras aisladas y se utilizan los valores teóricos listados en esta tabla. El segundo caso es el que se aplica a elementos aporticados, es decir, que tienen sus nodos rígidos, y en los que para definir el coeficiente K se utilizan los nomogramas de la figura. Uno para estructuras desplazables y otro para estructuras indesplazables. Empecemos con el primer caso, en el que estudiaremos un elemento aislado. En este ejemplo tenemos una columna empotrada en su base y que presenta tres arrastramientos. En el plano más débil presenta un primer arrastramiento a una distancia L1 desde el nivel de la placa y un segundo arrastramiento en la parte superior, separado a una distancia L2 del primer arrastramiento. En el otro plano, el plano de mayor rigidez, presenta un único arrastramiento en la parte superior. Podríamos, de forma muy sencilla, plantear una metodología para el cálculo de las esbelteces globales. Podríamos comenzar definiendo unos ejes locales de la estructura que en preferencia deberían coincidir con los ejes de la tabla de perfiles, es decir, por ejemplo aquí marcamos el eje X coincidente con el eje X que da la tabla de los perfiles y el eje Y coincidente con el eje Y de la tabla de los perfiles. Definimos luego las dos direcciones que queremos analizar, muy sencillamente, en general son las dos direcciones X e Y. Para cada dirección deberemos definir las longitudes no arrastradas, Lx y Li. También tenemos que definir las condiciones de apoyo. En este caso tenemos una base empotrada y luego tenemos unos arrastramientos para los cuales tenemos que aclarar que estos arrastramientos están articulados en el encuentro con la columna. ¿Por qué? Porque si estuviesen empotrados, es decir, con los nudos rígidos, estaríamos en el caso de un pórtico y esta metodología no aplicaría. Una vez definidas las condiciones de apoyo, deberíamos definir los coeficientes de longitud efectiva, luego obtener los radios de giro que intervendrían en cada dirección, que muy sencillamente podríamos obtenerlo de las tablas de perfiles, para terminar calculando las esbelteces globales. Como dijimos anteriormente, para este caso de elementos aislados vamos a aplicar los valores teóricos del coeficiente de longitud no arrastrada, los cuales obtendremos de esta tabla, particularmente de esta fila, en función de las diferentes condiciones de apoyo que pueda tener nuestro tramo no arrastrado. Entonces, volviendo a la estructura que estábamos estudiando, si primero analizamos el plano IZ,
observamos que la deformada en la dirección Y de la estructura es como la que se ve en la figura. Tenemos el empotramiento en la base, el arriostramiento articulado en la parte superior, los desplazamientos en la dirección Y, y como bien se indica en la figura, estos desplazamientos se corresponden con la rigidez flexional en el eje X. Entonces aquí la importancia de hacer coincidir estos ejes con los ejes locales de la sección. ¿Por qué? Porque podemos plantear una primera regla que dice que cuando la deformada que se plantea para el pandeo es en la dirección Y, estamos hablando de la rigidez en X, y entonces estudiamos la esbeltez en el eje X, la cual obtendremos con el coeficiente de longitud efectiva, la longitud no ariostrada y el radio de giro en X. Lo importante aquí es no confundir el radio de giro que debemos emplear. La longitud de pandeo, en este caso, va a ser la longitud total de la barra. El coeficiente de longitud efectiva lo obtendremos de la tabla para el caso de empotrado articulado y vale 0,7, y el radio de giro lo obtendrán de la tabla de perfiles. De forma análoga podemos estudiar el pandeo en el plano XZ. En dicho plano obtenemos una deformación por pandeo como la de la figura, en la que los desplazamientos son en la dirección X. Entonces decimos que para esa deformación o para esos desplazamientos la rigidez flexional que entra en juego es la del eje Y, la del eje débil. Es por eso que concluimos que estamos analizando la esbeltez en el eje Y, y en las fórmulas vamos a reemplazar con el radio de giro según el eje en Y. Vamos a tener las condiciones de apoyo en la zona inferior, el empotramiento y luego dos niveles de arriostramientos que representamos con los apoyos articulados. Un tramo inferior con una longitud no ariostrada igual a L1 y un tramo superior con una longitud no ariostrada igual a L2. Para el tramo inferior, con la condición de apoyo empotrado articulado, obtendremos un coeficiente de longitud efectiva igual a 0,7. Para el tramo superior, el coeficiente es el correspondiente a un tramo articulado y por lo tanto vale 1. Para ambos casos, el radio de giro será el radio de giro en Y. De esta manera vamos a tener, para este caso, dos valores de la esbeltez global en Y. Otro caso de estudio de elementos aislados sería el de la imagen, en el que vemos una viga reticulada. Estamos estudiando en esta primera parte el pandeo en el plano de la viga. Entonces podríamos observar que las montantes y las diagonales en ese plano pandean conforme a su longitud total, es decir, que la longitud no arriostrada es la longitud del elemento. Y para el caso, por ejemplo, del cordón superior, observamos cómo las diagonales y montantes que se encuentran en cada uno de estos nodos actúan como arriostramientos, es decir, como apoyos articulados, por lo que para el cordón superior el tramo no arriostrado es la distancia entre estos nodos. Para estos reticulados, que sabemos que funcionan con sus elementos articulados, la condición de apoyo será por lo tanto articulado-articulado y el coeficiente de pandeo será igual a 1. Para el caso del análisis de este mismo cordón fuera del plano del reticulado, observamos que, por ejemplo, podríamos tener una estructura con puntales y cruces de San Andrés, y vemos cómo para este cordón superior, si dibujamos la deformada fuera del plano del reticulado, podemos observar cómo estos puntales actúan como arriostramientos. En este caso, la longitud no arriostrada será la separación entre puntales
la condición de apoyo volverá a ser articulado-articulado y el coeficiente de longitud efectiva volverá a ser igual a 1. Ahora pasando al caso de los pórticos, en los mismos los nodos de encuentro entre columna y viga son rígidos, por lo tanto los coeficientes de longitud efectiva dependerán de las rigideces relativas de esos elementos que llegan a un nodo. Es decir, la longitud de pandeo depende de la rigidez relativa entre la viga y la columna. Por ejemplo, para los pórticos de nudos desplazables, como los que se ven en la figura, el factor de longitud efectiva siempre va a ser mayor a 1, y eso lo vemos en el nomograma correspondiente a estructuras desplazables, en los que la escala del coeficiente va de 1 a infinito. Ahora, aquí vemos algunos ejemplos en donde se estudian las columnas. En el caso de una columna con una viga rígida, obtenemos un valor del coeficiente igual a 2. Cuando la viga tiene una rigidez intermedia, el coeficiente toma un valor mayor a 2. Cuando la viga es muy rígida y en la parte inferior tengo un empotramiento en vez de un apoyo simple, el coeficiente toma valores próximos a 1. Y cuando la columna es muy rígida y tengo un empotramiento con una viga que no es rígida, el coeficiente toma un valor a 1. Entonces vemos cómo en función de las rigideces relativas entre vigas y columnas vamos a obtener diferentes valores para el coeficiente. En el caso de pórticos indesplazables, el factor de longitud efectiva toma siempre valores menores a 1. Eso lo vemos aquí en la escala del nomograma para pórticos indesplazables, que va de 0,5 a 1. Y también en este caso vemos cómo la rigidez relativa entre elementos influye en el valor que toma ese coeficiente. Por ejemplo, para una columna flexible con una viga muy rígida va a tomar valores pequeños, de 0,7 en el caso de tener una articulación en la base o de 0,5 en el caso de tener un empotramiento. En el caso de columnas muy rígidas, para el caso de empotramiento en la base va a tomar valores próximos a 0,7 y para el caso de articulación en la base próximos a 1. Y va a haber situaciones intermedias en las que el coeficiente va a tomar valores entre 0,7 y 1 para el caso de articulación en la base y de entre 0,5 y 0,7 para el caso de empotramiento en la base. Ahora, ¿cuál es el problema que se nos presenta aquí? Bueno, es saber cuál es la rigidez relativa que va a haber entre estos elementos y en la base de la columna, o que va a haber en los nodos extremos de la viga, para poder entrar al nomograma y obtener el factor de longitud efectiva. Entonces, en el encuentro de dos elementos, deberemos calcular la rigidez del nodo. Para ello utilizaremos esta ecuación en la que tenemos un primer factor en la parte superior que indica que es la sumatoria de las rigideces del elemento dividido las longitudes del mismo. Este factor C es de columna en inglés y B es de viga en inglés porque está desarrollado para el análisis únicamente de columnas. Ustedes, como regla memotécnica, saben que arriba van a colocar las rigideces y las longitudes del elemento que se está estudiando y en la parte inferior las del elemento que arriostra. Entonces, si estamos estudiando la columna, pondremos en la parte superior la rigidez de la columna, en este caso la del eje débil, la del eje Y, ya que por cómo está orientada, esta columna está deformando en la dirección X, por lo que decimos que en el plano del pórtico está entrando en juego la rigidez flexional en Y, por eso ponemos el momento de inercia en Y, dividido la longitud total de la columna. Si acá arriba la columna continuara, si fuera un edificio, deberíamos sumar además la incidencia de ese tramo de columna con su rigidez. Luego en la parte inferior colocaremos la rigidez de la viga, que en este caso, si dibujáramos la deformada para el pandeo del pórtico, la deformada sería en sentido vertical, sería una deformada según el eje Y de esta viga.
por lo que decimos que entra en juego la rigidez friccional del eje contrario, la del eje X. Entonces aquí pondríamos la rigidez en X, es decir, el momento de inercia en X, dividido la longitud total de la viga. Si esta viga continuara con otro pórtico y una columna, deberíamos también sumar la influencia de esa otra viga que llega al nodo. De esta forma podremos obtener en cada uno de los nodos la rigidez que nos permitirá luego ir al nomograma y obtener el factor de longitud efectiva. Bien, una vez definida la rigidez en cada uno de los nodos, vamos a poder trazar una recta aquí en el nomograma que vaya desde la rigidez del nodo inferior hasta la rigidez del nodo superior de la columna o desde la rigidez de cada uno de los extremos de una viga. Se traza una recta y en la intersección con la escala obtenemos el valor del coeficiente de longitud efectiva. En el caso de las columnas que tenemos apoyos, sabemos que para los apoyos empotrados G es igual a 0 y para apoyos articulados G es igual a infinito. Como una regla memotécnica pueden interpretarlo como que el apoyo empotrado permite 0 giro y el apoyo articulado permite giro infinito. Por último, para los pórticos, y terminando ya con el ejercicio 2, tenemos que diferenciar el análisis del plano del pórtico, es decir, aquel en el que actúan los nodos rígidos. En este plano del pórtico, el análisis lo realizamos como venimos viendo en las filminas anteriores a partir del nomograma, y luego vamos a tener planos fuera del plano del pórtico en donde cada uno de los elementos, ya sean las columnas o las vigas, las deberemos analizar como elementos aislados, para los cuales en este caso tendremos como condiciones de apoyo empotrados en la base y arriostrados en estos puntos. Esos arriostramientos los podemos suponer como apoyos simples. Entonces, como conclusión, para este ejercicio que sería el inciso B, tendremos en el plano del pórtico que analizar, por ejemplo, la columna, en el plano del pórtico con un G en el punto inferior igual a 0 y un G en el punto superior que calcularemos en función de la inercia de la columna, su longitud, la inercia de la viga y su longitud. Con esos dos valores iremos al nomograma para obtener un coeficiente de longitud efectiva y luego poder calcular la esbeltez. Para el mismo elemento, es decir, para la columna, analizándola fuera del plano del pórtico, tendremos en la base un empotramiento, en el extremo superior un arriostramiento, por lo que podremos suponer una estructura de este tipo. La columna con su altura h, empotrado, articulado, y según veamos la orientación del perfil, la inercia flexional que va a entrar en juego es la del eje Y, por lo que estaríamos calculando la esbeltez en Y con el radio de giro en Y. Análogamente, cuando analicemos la viga fuera del plano del pórtico, nos vamos a encontrar con estos cuatro arriostramientos que lo que terminan haciendo es reducir la longitud de la viga en tres partes. Es decir, que la longitud de pandeo de la viga va a ser la longitud total sobre 3. De esa forma tendremos un coeficiente de longitud efectiva que va a ser para una condición apoyado, la longitud que va a ser L sobre 3 y el radio de giro, aquí nuevamente según la orientación de la viga, fuera del plano del pórtico entraría la inercia friccional del eje Y, por lo que en el cálculo de esbeltez global deberíamos incluir el radio de giro en Y. El tercer y último ejercicio del trabajo práctico refiere a compresión en secciones macizas. Se solicita verificar
un perfil para una carga muerta de 300 kN y una sobrecarga de uso de 400 kN. Son perfiles de un material F24 y de una longitud total de 5 metros. Y se piden 3 casos de análisis. El primero es un perfil UPN 380 con esta configuración de apoyos, es decir, simplemente apoyado en sus extremos. El segundo caso es un perfil UPN también 380 con un ariostramiento intermedio ubicado según la dirección X del perfil, es decir, en esta dirección. Es decir, que va a arriostrar el eje débil de la sección. Y el tercer caso es el análisis de un perfil soldado de 20 pulgadas de altura por 1/4 de espesor de alma y 10 pulgadas de ancho por 1/2 de espesor de ala. La configuración estructural para el inciso C es igual a la primera, es decir, simplemente apoyado. Para la sección del inciso C deberían ustedes calcular, según lo que vimos en el trabajo práctico 1, las propiedades geométricas de la sección. Aquí les dejo una guía de los valores de referencia que deberían obtener para la misma. Comenzando con la resolución del ejercicio, lo primero que debemos hacer para analizar una estructura en compresión es calcular la esbeltez global de la estructura, como vimos en el ejercicio 2, y verificar la esbeltez global máxima. Así como lo hicimos para tracción en el ejercicio 1, en compresión, en el capítulo E, el reglamento indica la forma en que debemos calcular las esbelteces globales y la longitud efectiva, como vimos en el ejercicio 2, como K por L sobre R, y luego indica que se recomienda que el factor de esbeltez, o la razón de esbeltez K por L sobre R, no sea mayor a 200. Nuevamente es una recomendación, no es un requisito. La recomendación viene por el lado de lo que sería la economía de obra. Cuando tenemos una esbeltez mayor a 200, nuestra sección va a poder estar cargada en compresión con tensiones no mayores a los 44 megapascales. Es decir, tenemos un acero con una tensión de fluencia de 240 megapascales, pero debido a los efectos de pandeo y a las esbelteces grandes, no lo vamos a poder cargar con tensiones mayores a 1/10 de esa tensión de fluencia. Es decir, sería una solución antieconómica. Además de eso, este límite también prevé que durante el proceso de fabricación, montaje, transporte de las piezas, si el elemento es muy esbelto, puede deformarse si no se tienen los cuidados necesarios, y a diferencia que en la tracción, en el caso de compresión, una deformación en el eje de la pieza puede ser muy significativa a la hora de la reducción en la capacidad resistente. Entonces, por eso es muy importante de que si toleramos esbelteces mayores a 200, que se prevea tener un fabricante y un constructor que tome los recaudos necesarios para que las piezas tengan la geometría que está prevista según cálculo. Entonces, finalmente lo que vamos a hacer es calcular las esbelteces según los dos ejes principales de las secciones, ya sea el perfil UPN o el IPN, y la esbeltez de la pieza va a ser la mayor de las dos en este caso. ¿Por qué? Porque a mayor esbeltez, mayor efecto de pandeo y menor resistencia. Sería el caso más desfavorable. Esa esbeltez máxima es la que tenemos que garantizar que sea menor o igual a 200. El segundo paso que vamos a realizar para analizar nuestra pieza en compresión es verificar las esbelteces locales. Es decir, si hay presencia de elementos esbeltos. ¿Por qué? Porque si nuestra sección tiene elementos esbeltos, es decir, que tienen unas dimensiones, unas relaciones ancho-espesor muy grandes, va a ser susceptible de que se produzca este efecto que se ve en las imágenes, que es el pandeo local o la abolladura. Dependiendo de que haya o no elementos esbeltos, es la forma en la que el reglamento encara la solución del problema. Para analizar la presencia de elementos esbeltos, entonces nos remitimos al capítulo B,
Y allí, en la sección B4, el reglamento indica que para miembros sujetos a compresión, las secciones las clasificamos como no esbeltas o esbeltas. Eso es en función de que tenga presencia o no de elementos esbeltos. Para realizar esa clasificación debemos calcular la esbeltez del elemento, la esbeltez local del elemento, y compararlo con unos valores límites que están dados en esta tabla B4.1a. Si la esbeltez de nuestro elemento es mayor a este límite, el elemento será esbelto. Si es menor, será no esbelto. Vemos entonces la tabla B4.1 que tiene esta forma. Yo aquí les hice un zoom de las 3 filas o los 3 renglones que vamos a aplicar en este trabajo práctico. Tenemos una primer columna con la descripción del elemento que estamos analizando. Luego la razón ancho-espesor, es decir, cómo calcular la esbeltez de nuestro elemento. El límite para esa esbeltez, que es el que me determina si el elemento es esbelto o no esbelto. Y unos ejemplos de los elementos o las secciones que entrarían dentro de este renglón y de cómo tomar las dimensiones para poder calcular la razón ancho-espesor. Entonces tenemos un primer renglón que refiere a alas de perfiles laminados. Por ejemplo, un perfil UPN sería un perfil laminado. Luego tenemos alas de perfiles I soldados. Este sería el caso que aplicaría para el inciso C. Y finalmente, almas de secciones I con doble simetría y secciones canal. Este aplicaría tanto para las secciones soldadas, doble T, como para las secciones UPN. Para las alas, que son los dos primeros renglones, la esbeltez local del elemento lo vamos a calcular como el ancho dividido el espesor. En el caso de los perfiles doble T, observen cómo indica que el ancho es la mitad del ancho del perfil, es decir, es la dimensión del ala que queda en voladizo. Para el perfil UPN sería el ancho total. En cuanto a la altura, fíjense cómo para un perfil UPN la altura descuenta el radio de acuerdo de la sección, mientras que para un perfil soldado se mide de cara interior a cara interior de ala. Luego aquí observamos los límites, que son función del módulo de elasticidad, la tensión de fluencia, y para el caso de elementos soldados aparece un factor Kc que tiene en cuenta la interacción entre ala y alma. Ese factor Kc lo pueden calcular con esta fórmula. Y recuerden siempre de que si al calcular Kc le dan menor a 0,35, deben adoptar como valor 0,35 y si se les da mayor a 0,76, deben adoptar como valor 0,76. Si al momento de calcular la esbeltez local o la razón ancho-espesor del elemento que estamos estudiando, tenemos duda de cómo medir ese elemento, podemos volver a referirnos al capítulo B, en donde indica la forma de medir los anchos, los espesores y las alturas, tanto para los elementos no atiesados como para los elementos atiesados. Repasando un poco lo que se vio en teoría, recordemos que un elemento no atiesado son aquellos elementos, por ejemplo, esta ala, que están en un lado unidos a otro elemento del perfil y del otro lado están libres, no están unidos a ningún elemento. Por ejemplo, el ala de este perfil T está sobre la izquierda unido a la otra ala y al alma, y sobre la derecha está libre. En este mismo perfil, el ala inferior sería un elemento atiesado. ¿Por qué? Porque sobre la izquierda está unido al alma y sobre la derecha está unido a esta pestaña. Entonces, para el caso de elementos no atiesados, el reglamento establece, por ejemplo, para las secciones T, que el ancho va a ser la mitad del ancho total de la sección. Para alas de ángulos y canales, que serían las secciones UPN,
el ancho es el ancho completo, es decir, el ancho total, incluyendo el alma. En el perfil WT se incluye la mitad del alma. De la misma manera que para los elementos no atiesados, para los elementos atiesados, el reglamento indica que para almas de secciones laminadas, la altura es la distancia libre entre radios de acuerdo del perfil. Se descuenta esa pequeña curvita que hay entre el ala y el alma. Mientras que para perfiles soldados, es decir, perfiles armados, se mide desde filo interior del ala hasta filo interior del ala. Por último, lo que le quiero resaltar es que el reglamento también aclara que para perfiles laminados, ya sean los IPN o los UPN, como el que tenemos en este ejercicio, para medir el espesor que se utiliza para calcular la relación ancho-espesor, nos indica que apliquemos este esquema, en donde al ancho total lo dividimos a la mitad y en ese punto es donde medimos el espesor que utilizaremos para la relación B sobre T. Este mismo valor es el que aparece en las tablas de perfiles, así que lo pueden obtener fácilmente. He hecho un resumen de lo que necesitamos utilizar y aplicar para la resolución del trabajo práctico. En el caso que se les presente a ustedes una sección diferente, deberán remitirse al capítulo B y leer todo lo que indica en el inciso que refiere a los elementos atiesados y no atiesados para ver cómo se miden en cada caso las dimensiones. Así, por ejemplo, para el inciso C, en el que teníamos una sección WT soldada, podemos analizar recordando que nuestro material es un material F24 con esta tensión de fluencia de 235 MPa y el módulo de elasticidad de 200.000 MPa. Entonces, analizando los elementos no atiesados, nos referimos al renglón 2, que corresponde a alas de perfiles WT soldados. Sabemos de aquí que nuestra relación ancho-espesor la vamos a calcular como B sobre T, donde B es la mitad del ancho total del perfil y T es el espesor de la chapa de ala. Y el límite lambda sub R lo calculamos como 0,64 por raíz de Kc por E sobre Fi. Entonces, operamos reemplazando nuestra ecuación con la tensión de fluencia y el material, calculamos nuestro factor Kc en función de la altura del alma y su espesor, obtenemos un factor 0,46 que, como recordarán, está dentro de los límites de 0,35 y 0,76, por lo que conservo este mismo valor, reemplazo también en la ecuación y obtengo una esbeltez límite de 12,7. Calculando la relación ancho-espesor del ala de mi perfil, obtengo una esbeltez igual a 10. Como la esbeltez del ala es menor a la esbeltez límite, puedo concluir de que el ala no es esbelta. Es decir, no es susceptible de sufrir pandeo local. De la misma manera, si analizo el alma de la sección, tengo que la relación de esbeltez para mi elemento la voy a calcular como H sobre TW y el lambda límite va a ser 1,49 raíz de E sobre Fi. Calculo el límite, obtengo un valor de 43,5. La relación altura del alma espesor, recuerden que es la altura total del alma a filo interno de alas y el espesor del alma. Obtengo una relación de 75,4. Como es mayor al límite, concluyo que el alma es esbelta. Como conclusión final, digo que la sección es una sección con elementos esbeltos. Siguiendo con el análisis, el tercer paso es definir la resistencia requerida. Como recordarán, teníamos una carga muerta de 300 kN y una carga viva de 400 kN. Operando conforme a lo visto en el trabajo práctico 1,
Las combinaciones de carga que deberíamos considerar son estas dos, 1,4 veces la carga muerta y 1,2 veces la carga muerta más 1,6 veces la carga de uso. Deberíamos calcular ambos casos y nuestra resistencia requerida va a ser la mayor de esas dos. Obviamente, por los valores que tenemos de carga, la que va a mandar va a ser la combinación número 2. Una vez definida la resistencia requerida, debemos definir la resistencia de diseño. Para ello, comenzamos definiendo el factor de resistencia phi, que a diferencia de lo que vimos en tracción, en el caso de compresión, para todos los casos, es decir, para todas las resistencias nominales que determinemos, vamos a aplicar un mismo coeficiente o factor de resistencia que va a ser igual a 0,9. Esto lo encontramos en el apartado E1 del capítulo E. Luego, el segundo paso dentro del análisis de la resistencia de diseño será definir qué sección del reglamento debemos aplicar. Para ello vamos a pasar a una tablita que resume todo el capítulo E que trata de compresión y de ahí vamos a obtener cuáles son los análisis que deberemos realizar a nuestro elemento. Como se ve en la tabla, se tiene una primera columna donde se definen todos los diferentes tipos de secciones que podemos analizar, desde una sección doble T a una barra maciza. Luego presenta dos columnas, una para el análisis de secciones sin elementos esbeltos y otra para el análisis de secciones con elementos esbeltos. En nuestro trabajo práctico, en los incisos A y B, vamos a tener una sección UPN sin elementos esbeltos. Por lo tanto, vamos a poder utilizar esta parte que está por aquí, en donde la misma tabla nos dice que debemos aplicar las secciones E3 y E4 y debemos analizar dos estados límites, FB, que es el pandeo por flexión, y FTB, que es el pandeo flexotorsional. Para el caso del inciso C, vamos a tener una sección IPN con elementos esbeltos, como vimos en el caso anterior, en la filmina anterior. Para ello vamos a necesitar entonces estudiar la sección E7 y analizar estos tres estados límites: el pandeo local, L sub B, el pandeo por flexión, FB, y el pandeo torsional, T sub B. Siguiendo con nuestros pasos de cálculo, vamos a dividir el análisis en dos. Primero vamos a ver la determinación de la resistencia para las secciones sin elementos esbeltos y luego para las secciones con elementos esbeltos. Entonces, para las secciones sin elementos esbeltos, en las que no va a haber pandeo local, vamos a analizar primero el pandeo flexional, como bien nos indicaba la tabla, con la sección E3, y luego el pandeo flexotorsional con la sección E4. Para cada uno vamos a obtener una resistencia de diseño y luego la resistencia de diseño de la pieza, al igual que lo que vimos en tracción, va a ser el mínimo de esas dos resistencias. Es decir, yo analizo dos modos de falla para la pieza y la pieza yo sé que va a fallar por aquel modo que ocurra con la menor carga. Por eso me quedo con la menor de las dos resistencias de diseño. Comenzamos entonces por el análisis del pandeo flexional. En la sección E3 nos encontramos con que la norma define que la resistencia nominal al pandeo por flexión va a ser igual a una tensión de pandeo por flexión por el área bruta de la sección que obtienen de la tabla de perfiles. Esta tensión la vamos a obtener con este sistema de dos ecuaciones. Ya teníamos calculado este factor, que es la esbeltez de la pieza, con el valor de la esbeltez mayor. Habíamos dicho que íbamos a utilizar como situación más desfavorable
Vamos a comparar contra este valor límite, que lo podemos calcular muy fácilmente, teniendo el material, el módulo de elasticidad y la tensión de fluencia. Entonces, según nuestra esbeltez sea menor o mayor a ese valor límite, vamos a aplicar una u otra fórmula. En ambos casos aparece una tensión F sub B que se calcula con esta ecuación, la ecuación E34, que básicamente es la tensión crítica de Euler. Era pi cuadrado por el módulo de elasticidad dividido la esbeltez máxima al cuadrado. Si miramos un poquito estas ecuaciones, vemos que son función del material, Fi, y del módulo de elasticidad, y la esbeltez global de la pieza. Entonces podríamos fácilmente generalizar estas ecuaciones para cualquier caso en función de estos parámetros, la esbeltez global y la calidad del material. Podríamos entonces armarnos una tabla como la que se ve en la imagen, en donde tenemos en la columna en celeste la esbeltez global de la pieza, 3 columnas, una para cada calidad de material, F24, 26 y F36, y para cada una nos calculamos el valor FCR para fácilmente poder venir a buscarlo sin tener que aplicar las ecuaciones. O, lo que sería también correcto, una vez calculado el valor de FCR para la esbeltez global de nuestra pieza, podemos venir a la tabla y fácilmente comparar contra los valores que están en la tabla. Y ahí saber si hemos realizado un cálculo correcto o más o menos en el orden de magnitud de los valores de la tabla. Ya calculado la resistencia nominal al pandeo flexional, pasamos a calcular la resistencia al pandeo flexotorsional. Entonces nos remitimos a la sección E4 y allí nos indica que nuevamente la resistencia nominal la vamos a obtener a partir de una tensión crítica de pandeo por un área bruta. Y nos indica que esta tensión crítica la vamos a calcular con las mismas dos ecuaciones que vimos antes, pero reemplazando la ecuación Fe por unas nuevas ecuaciones que vamos a ver en la siguiente filmina. Si nos remitimos a los comentarios al reglamento, va a aparecer esta tabla que nos va a resumir las tres ecuaciones que disponemos para calcular esa tensión Fe en función de los diferentes tipos de secciones que tenemos que analizar. En nuestro caso, para el inciso C, vamos a tener que aplicar la ecuación E42, y para el inciso A y B, que son los que estamos analizando ahora, vamos a tener que aplicar la ecuación E43. Entonces, para los incisos A y B, que tenemos secciones UPN, vamos a aplicar la ecuación E43 para obtener un nuevo valor de Fe que nos va a permitir volver a entrar al sistema de ecuaciones que habíamos visto antes para obtener un nuevo valor de FCR que nos va a permitir obtener el nuevo valor de la resistencia nominal, en este caso para el pandeo flexotorsional. Analizando con mayor detenimiento la ecuación E43, lo primero que podemos observar es esta aclaración aquí abajo, que aclara que la ecuación está ajustada para secciones con ejes de simetría en el eje Y. Si observamos nuestra sección, el eje de simetría es el eje X, por lo que en esta ecuación vamos a tener que reemplazar el factor F e Y en estos tres lugares por FEX, es decir, por la tensión según el eje de simetría. Y el FEZ va a seguir siendo el FEZ. Vemos que la ecuación en la ecuación intervienen varios factores que aquí abajo la norma dice cómo determinarlos. Para el FEI y el FEZ son dos tensiones. En nuestro caso recuerden que FEI lo vamos a reemplazar por FEX, que va a ser función del módulo de elasticidad del material, del radio de giro en el eje de simetría y de la longitud efectiva del miembro para pandeo respecto al eje X,
que se obtiene con esta fórmula de acá, como habíamos visto, por el factor de longitud efectiva K por la longitud no ariostrada L. En nuestro caso, tanto para el inciso A como para el inciso B, la longitud va a ser la longitud total y el K va a ser igual a 1 porque es una sección, una estructura que está apoyada. Para el FEZ se calcula la tensión con esta ecuación, que es función del módulo de elasticidad, del coeficiente de alabeo, de la longitud efectiva del miembro para el estado torsional, digamos, que se calcula a partir del factor de longitud kz por la longitud no ariostrada L. Estos dos parámetros son las condiciones de apoyo para torsión y la longitud no ariostrada a torsión. Nuestra estructura vamos a considerar tanto para el inciso A como para el inciso B que K vale 1 y la longitud es la longitud total de la barra. Luego, para determinar FZ también interviene G, que es el módulo de elasticidad transversal del acero, que lo vemos aquí abajo. J, que es la constante torsional o el momento de inercia torsional, que habíamos visto cómo determinarlo y que se obtiene de tabla. A sub G, que es el área bruta de la sección. Y un factor R0, que es el radio de giro polar, que se obtiene con esta ecuación en función de los momentos de inercia principales de la sección, el área bruta y X0 e Y0, que son las coordenadas del centro de corte, medidas desde el baricentro, es decir, desde este punto al centro de corte. En nuestro caso, Y0 va a ser igual a 0 y X0 va a ser igual a esta dimensión E sub C, que la pueden obtener de tabla. El último factor que interviene en la fórmula E43 es este factor H, que es la constante de deflexión, que se obtiene nuevamente a partir de las coordenadas del centro de corte y del radio de giro polar. Con esto vamos a tener definido todos los factores que intervienen en la ecuación y vamos a poder obtener un nuevo valor de FE, que vamos a poder reemplazar luego en el sistema de ecuaciones que habíamos visto. Una vez analizados los dos modos de falla, es decir, la de pandeo flexional y la de pandeo flexotorsional, vamos a poder obtener nuestra resistencia de diseño como el mínimo de esos dos valores, es decir, multiplicando el factor de resistencia, que era 0,9, por la resistencia nominal al pandeo flexional y el mismo factor por la resistencia nominal al pandeo flexotorsional. El mínimo de esos dos valores va a ser la resistencia de nuestra pieza, que comparamos con la solicitación requerida, y según sea menor o mayor, vamos a poder decir que la sección verifica o no verifica. Si nuestra resistencia requerida es menor a la de diseño, va a verificar, y si es mayor, no va a verificar. Finalmente, una forma de demostrar este análisis es la del factor de aprovechamiento de la sección. Se calcula un ratio como la resistencia requerida dividido la resistencia de diseño. En general, este factor me tiene que dar menor a 1 para que la pieza verifique. Entonces me va a dar un 0,80, 0,40, algún valor, que lo puedo también expresar en forma de porcentaje. Es útil mostrarlo de este modo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, un ratio del 40% significa que yo estoy utilizando el 40% de la capacidad resistente de mi pieza. Es decir, estoy derrochando un 60% de capacidad resistente. Podría achicar la pieza y economizar mi proyecto. Entonces, mostrarlo de esta manera nos permite buscar factores de aprovechamiento mayores, que sean siempre mayores al 70%, 75%, cosa de lograr una mejor economía de obra. Ahora, para el inciso C, que sería el caso de secciones con elementos esbeltos, habíamos dicho que vamos a aplicar la sección E7 del reglamento,
y que ahí íbamos a analizar tres modos de falla: el del pandeo local, pandeo flexional y el del pandeo torsional. Ahora vamos a pasar a analizar lo que dice la sección E7, pero bueno, cabe aclarar que el análisis del pandeo local no resulta en una resistencia, sino que va a estar a modo de influir sobre las resistencias del pandeo flexional y el pandeo torsional. Entonces vamos a aplicar la sección E7 y de ahí nos va a derivar nuevamente a las secciones que ya vimos, la E3 y la E4, y vamos a obtener dos resistencias, una para el modo de falla de pandeo flexional y otra para el modo de falla de pandeo torsional. Nuevamente, la resistencia de diseño de nuestra pieza va a ser la mínima de las dos. Entonces, leyendo la sección E7, vemos que nuevamente la resistencia nominal de la pieza toma la forma de una tensión crítica, FCR, y multiplicada por un área, en este caso un área efectiva, que va a ser la suma de las áreas efectivas de la sección transversal basada en los anchos efectivos. Es decir, en los anchos efectivos que van a ser B sub B para las alas, D sub B para las almas de perfiles T y H sub B para las almas de perfiles doble T. Y nos indica que en las ecuaciones E7,6 y E7,7 nos va a dar las herramientas para poder obtener estos valores. También nos indica aquí que la tensión crítica la vamos a determinar de acuerdo a las secciones E3 y E4. Esto es lo que yo le comentaba en la filmina anterior. Para el primer modo de falla, el de pandeo flexional, entonces, para las secciones con elementos esbeltos, vamos a aplicar esta fórmula. Necesitamos obtener la tensión crítica, que la obtenemos de la misma manera que la obtuvimos en el caso anterior, es decir, aplicando la sección E3, y que también podríamos obtener aplicando la tabla en función de las tensiones del material y la esbeltez global de la pieza. Para el caso del pandeo torsional, nuevamente vamos a aplicar la sección E4, entonces nos remitimos a la tablita que nos va a indicar qué ecuación tenemos que aplicar. En el inciso C tenemos una sección doble T, entonces tenemos que aplicar la ecuación E42. Entonces, para determinar la resistencia nominal en el modo de falla de pandeo torsional, vamos a aplicar la misma ecuación, la resistencia nominal igual a la tensión crítica, en este caso para el análisis del pandeo torsional, por un área efectiva. Esta tensión crítica la vamos a analizar aplicando la sección E3, pero reemplazando la fórmula de FE por esta fórmula que da en la sección E4, que es para miembros con simetría doble, es decir, por ejemplo, una sección doble T. Analizando en detalle esta fórmula, la E42, podemos ver que es un poco más simple que la que vimos para secciones UPN. Es función del coeficiente de alabeo, el material, es decir, el módulo de elasticidad, las condiciones de apoyo y longitud no arriostrada a la torsión, el módulo de elasticidad transversal, el momento de inercia torsional y los momentos principales de inercia según eje X y el eje Y. Obtenidos las dos tensiones, FCR para el análisis del pandeo flexional y flexotorsional, para poder obtener las resistencias nominales nos queda calcular el área efectiva, que nuevamente repasando, sabemos que es la suma de las áreas efectivas de la sección transversal basada en los anchos efectivos. Entonces lo primero que debemos hacer es calcular los anchos efectivos de los elementos que componen nuestra sección. Y para ello el reglamento nos dice que cuando nuestro elemento tiene una esbeltez menor a este factor, que es la esbeltez límite que daba la tabla B41 por la raíz de la tensión de influencia dividido la tensión FCR, el ancho efectivo va a ser igual al ancho, es decir, no va a haber reducción en el área de la sección. Cuando nuestro elemento es esbelto, es decir, es mayor a este límite, vamos a tener que calcular un ancho efectivo que nos va a permitir calcular este área efectiva que va a ser menor al área bruta.
Entonces, analizando con mayor detalle la fórmula de 7.3, el reglamento la da en función de los anchos B. Yo aquí hice una fórmula análoga para el análisis de ALMA con las alturas H. En ambos casos la fórmula funciona igual. Tengo el ancho efectivo o la altura efectiva va a ser igual al ancho total del ala o a la altura del alma entre radios de acuerdo por un factor que es función de un coeficiente C1 que es de ajuste por imperfecciones que se obtiene aquí de esta tabla por la raíz de una tensión FEL dividido una tensión crítica que calculamos para el pandeo flexional o torsional y ese factor multiplicado nuevamente por la misma raíz. Esta tensión FEL se calcula con esta fórmula, un factor C2 que también se obtiene de la tabla por lambda R que es la razón límite del ancho espesor que habíamos visto en la tabla B41A. Cuando estemos analizando las alas, aplicamos el lambda R correspondiente a las alas y cuando estemos analizando las almas, el lambda R correspondiente al alma. Luego lambda, que es la razón ancho-espesor del elemento, nuevamente, cuando analicemos el ala va a ser V sobre T y cuando analicemos el alma va a ser H sobre T por la tensión de fluencia. Reemplazando en cada fórmula vamos a obtener los anchos y las alturas efectivas de cada uno de los elementos. Con esos valores vamos a poder calcular el área efectiva. Para calcular el área efectiva operamos con esta ecuación en la que el área efectiva la obtenemos a partir del área bruta que obtenemos de tabla, restándole la suma de los anchos de las alas menos sus anchos efectivos por el espesor de las alas y restándole también la sumatoria de las alturas de las almas menos las alturas efectivas de las almas por los espesores de las almas. Lo que estamos haciendo con esta ecuación es restarle al área bruta total de la sección las áreas sombreadas, que son las áreas en donde ocurre el pandeo local y en donde se ven reducidas las tensiones resistentes. Hasta aquí vimos cómo determinar todos los parámetros necesarios para obtener la resistencia de diseño de la pieza. Entonces podríamos hacer un resumen como el que se ve en esta filmina. Tenemos que para definir la resistencia de diseño comenzamos dividiendo en dos partes. Primero podemos analizar el pandeo flexional calculando FE con la ecuación E34 y calculando luego una tensión crítica con las ecuaciones E32 y E33. De forma análoga, para analizar el pandeo torsional, calculamos FE, esta vez con la ecuación E43, y nuevamente determinamos una tensión crítica con las mismas ecuaciones, la E32 y la E33. Obtenidas estas dos tensiones FCR, adoptamos la menor de las dos, que va a ser la que determine la resistencia de la pieza, y con esa tensión vamos a calcular el área efectiva. Se podría seguir trabajando con cada tensión crítica y determinando un área efectiva para cada modo de falla, pero podríamos abreviar el procedimiento adoptando ya en este punto la menor tensión crítica y calculando una única área efectiva. Una vez que obtuvimos el área efectiva, podemos calcular las resistencias y las resistencias de las dos resistencias que tengamos, la menor va a ser la resistencia de la pieza. En realidad ya en este punto nos vamos a dar cuenta cuál de los dos modos de falla va a ser el determinante, entonces podríamos calcular una única resistencia que va a ser la que le corresponda a la menor tensión crítica. Finalmente, una vez determinada la resistencia de diseño, podemos concluir si la sección verifica o no verifica y a su vez calcular el factor de aprovechamiento de ese elemento. El ejercicio 4 es el último ejercicio de este trabajo práctico que hemos incorporado este cuatrimestre del año 2020. Se solicita verificar una columna armada compuesta por dos perfiles UPN
separados entre sí una distancia S de 30 centímetros. Aquí está indicada la distancia S, sería entre filos exteriores de ambos perfiles UPN, y unidos entre sí con presillas cada 100 centímetros, es decir, cada 1 metro. Esas presillas tienen una sección de 5 pulgadas por 1/4 de pulgada de espesor, van dispuestas a ambos costados, soldadas, se indica que están soldadas. La longitud total de la columna es de 8 metros. Y aquí les proveemos unos esquemas para que ustedes puedan interpretar la condición de apoyo y disposición de la columna en una estructura. Tenemos los dos perfiles UPN con el eje X y el eje Y. Cuando analicemos el pandeo en el eje X, vamos a tener una condición del tipo apoyada-apoyada, y cuando analicemos el pandeo en el eje Y, vamos a tener que considerar una condición empotrada libre. Comenzamos definiendo unos pasos de cálculo que vamos a seguir para resolver este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es analizar la presencia de elementos esbeltos para estudiar si nuestra sección es susceptible de sufrir pandeo local o agulladura. Es el mismo procedimiento que estudiamos en el ejercicio anterior. El segundo paso que se agrega para este tipo de elementos armados es estudiar la presencia de ejes materiales e inmateriales. Luego, para los ejes materiales, vamos a calcular la esbeltez global según ese eje material y vamos a calcular la tensión Fe, que es la denominada tensión de pandeo elástico. En nuestro ejemplo, el eje material va a ser el eje XX. Para los ejes inmateriales vamos a determinar también la esbeltez, que para el caso de los ejes inmateriales se define lo que se conoce como una esbeltez modificada, y con ese valor de esbeltez vamos a obtener también un valor de tensión de pandeo elástica. En nuestro ejercicio el eje inmaterial va a ser el eje II. A continuación vamos a analizar el pandeo flexotorsional y también vamos a obtener una tensión de pandeo elástico para el pandeo flexotorsional. Finalmente, teniendo esas tres tensiones de pandeo elástico, vamos a poder calcular una tensión crítica de pandeo y determinar la resistencia de diseño de la pieza. Como último paso, quedaría verificar la resistencia de las presillas que unen y están soldadas a ambas secciones UPN de nuestra columna. En nuestro caso solo vamos a determinar las solicitaciones, ya que esas solicitaciones son esfuerzos de corte y de flexión, y que van a aprender a analizar y verificar esos esfuerzos en el trabajo práctico número 3. Bueno, como dijimos, el análisis de elementos esbeltos es análogo a lo que vimos en el ejercicio anterior, así que vamos a pasar directamente al segundo paso, que es la determinación de ejes materiales e inmateriales. Aquí yo les traje 3 ejemplos de ejes en columnas armadas. Podemos definir un eje material como aquel eje que en cualquier punto del desarrollo longitudinal de nuestro elemento armado, en cualquier punto donde ubiquemos el eje, va siempre a cortar material, ¿sí? A tocar material. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos una columna armada con presillas, el eje que va de izquierda a derecha, en cualquier posición que lo ubiquemos, siempre va a tocar un perfil, uno de los perfiles UPN. Entonces sería un eje material. Lo podemos ver en esta imagen aquí, indicado como eje material. En esta imagen lo mismo. El eje horizontal siempre va a cortar alguno de los dos perfiles ángulo. En el caso contrario, tenemos los ejes libres o ejes inmateriales, que son aquellos en los que
en algún punto del desarrollo de nuestra estructura puede ser que no corte ningún elemento material, es decir, un eje que vaya en esta dirección, ¿sí? Va a haber posiciones en las que va a cortar las presillas, pero entre presillas no va a tocar ningún elemento material. Entonces por eso lo definimos como eje inmaterial. En la imagen lo vemos indicado como este eje vertical. Lo mismo en la sección compuesta por dos ángulos, el eje vertical va a ser un eje inmaterial. Hay casos de columnas como son estas armadas con 4 perfiles ángulos unidas ya sea con este tipo de presillas o con diagonales, que va a tener dos ejes inmateriales, ¿sí? Podríamos tener algún eje inclinado que serían ejes materiales, que en general no los vamos a analizar porque bueno, nosotros analizamos los ejes principales de las secciones. Bien, una vez que definimos el eje material y el eje inmaterial de nuestra columna, que la podemos ver aquí, vamos a tener el eje X, que va a ser el eje material, y el eje Y, que va a ser el eje inmaterial. Vamos a proceder al siguiente paso, que es analizar, en este caso dijimos que primero vamos a analizar el eje material, ¿sí? El eje X. Entonces, vamos a calcular en primera instancia la esbeltez global de la pieza, para la cual vamos a primero estudiar la condición de apoyo, definiendo el coeficiente de longitud efectiva, que como es apoyado, apoyado, va a ser igual a 1. Vamos a definir la longitud de la pieza, que va a ser la longitud total, que son los 8 metros, ¿sí? En este caso, es la longitud no arriostrada. Y finalmente vamos a definir el radio de giro de la pieza, que va a ser el radio de giro según el eje X para la sección compuesta por los dos PN, ¿sí? Pueden obtener, si tienen una tabla de este tipo de secciones compuestas, pueden obtenerlo de tabla o pueden calcularlo según vimos en el ejercicio, en el trabajo práctico 1. Una vez obtenida esta esbeltez global, van a poder calcular la tensión de pandeo elástica según la ecuación E34 que da el reglamento. Ya analizado el eje material, pasamos a analizar el eje inmaterial. En este caso, para los ejes inmateriales, estudiamos lo que se denomina la esbeltez modificada, ¿sí? Esta esbeltez modificada se compone de dos términos. Un primer término, que denominamos lambda I, que es la esbeltez de la columna actuando en su conjunto. Es decir, actuando como un elemento único. Sería este efecto que se ve aquí. La columna pandeando, la esbeltez de la columna pandeando según su longitud total. Luego tenemos un segundo término que denominamos lambda 1, que corresponde a la esbeltez del tramo de perfil de cada cordón principal actuando como elemento aislado. Es decir, estamos estudiando el pandeo de este pedacito de cordón o de cada uno de esos pedacitos de cordón con su longitud no arriostrada y su coeficiente de longitud efectiva y también con su radio de giro del elemento aislado, ¿sí? Entonces, sería el efecto local. Tenemos un efecto global y un efecto local. La combinación de ambos efectos nos resulta en lo que se denomina el pandeo compuesto, que es el efecto que se da en los ejes inmateriales de este tipo de elementos armados. Entonces, la esbeltez modificada me va a representar el comportamiento de ese pandeo compuesto, que está, como dice la palabra, compuesto por el pandeo local y el pandeo global. Yo aquí les dibujé este triangulito, que es la analogía que se vio en la teoría, en donde tenemos la componente del pandeo global, la componente del pandeo local
y finalmente la esbeltez modificada, que es la que representa el efecto de pandeo compuesto. Bien, realizada la introducción a lo que sería la esbeltez modificada, pasamos a lo que dice el reglamento respecto a la determinación de estas esbelteces y vemos que diferencia en dos casos diferentes. Cuando los conectores entre las presillas y los perfiles son pernos de apriete calibrado y cuando los conectores están soldados o están unidos con pernos pretensionados, es decir, tipo fricción. En nuestro caso dijimos que las presillas iban a estar soldadas, así que nos vamos a mantener en este apartado asignado como B. ¿Y qué nos dice el reglamento? Que tenemos que estudiar la esbeltez del elemento local, es decir, del tramito de perfil, en este caso UPN, que está entre dos presillas. Y en función de la esbeltez de ese elemento vamos a tener que aplicar la fórmula de esbeltez como la veníamos aplicando para los ejes materiales o aplicar la fórmula de esbeltez modificada. Básicamente lo que nos está diciendo acá es, si las presillas están muy juntas, el pandeo local no tiene incidencia y me quedo con el pandeo global. Ahora, si ya las presillas están más separadas, la esbeltez de este elemento aislado tiende a ser mayor y sí ya toma influencia el caso de el pandeo local. Ahora bien, dentro de esta fórmula tenemos varios términos, vamos a analizarlos un poquito. Tenemos para el caso de la esbeltez global de la columna, tenemos la longitud efectiva del miembro armado, es decir, de toda la columna, que va a ser el coeficiente de longitud efectiva por la longitud no ariostrada, dividido el radio de giro de la sección armada. Luego vamos a tener la separación entre elementos de unión, es decir, entre presillas, que está aquí indicada como A, dividido el radio de giro mínimo de uno de estos elementos que conforman a la columna y el coeficiente de longitud efectiva de ese elemento que está determinado en este sector en función de cuáles son los elementos a unir. En nuestro caso vamos a optar o adoptar el valor de 0,86. Para la columna que estamos analizando nosotros, vamos a calcular el factor A sobre RI, donde A, como dijimos, es la separación entre presillas y RI es el radio de giro mínimo de uno de los elementos que componen nuestra columna, y obtenemos que ese factor es igual a 46. Como es mayor a 40, la norma nos indica que hay que aplicar la formulita de la esbeltez modificada, que está formada por la parte de la esbeltez global y la parte de la esbeltez local. Entonces, para el término de la esbeltez global vamos a tener el coeficiente de longitud efectiva, que para este caso la columna estaba empotrada, articulada, entonces va a valer 0,7. Tenemos el término que corresponde a la longitud lateralmente, a la longitud no ariostrada, que es la longitud total de la columna, que era de 8 metros, y el radio de giro según el eje Y, en este caso, porque estábamos analizando lambda I, el radio de giro según este eje Y de la sección armada, es decir, la sección compuesta por los dos UPN, que lo pueden obtener como vimos en el trabajo práctico número 1. Luego tenemos el término que corresponde a la esbeltez local, en el que vamos a tener el coeficiente de longitud efectiva que vimos antes, que vale 0,86, la separación entre presillas, que vale 1 metro, y el radio de giro mínimo de uno de estos elementos que componen la columna.
Teniendo los dos factores podemos calcular la esbeltez modificada y con ella podemos calcular el valor FEI de la tensión elástica de pandeo para el eje Y. El siguiente paso es calcular la tensión elástica de pandeo para el pandeo flexotorsional. Corresponde aplicar la ecuación E42, que es esta que se ve acá, y vamos a considerar que para el efecto torsional nuestra columna está empotrada articulada, es decir que vamos a adaptar un valor de kz igual a 0,7. Ahora, repasando un poco los términos que se introducen en la ecuación, tenemos el módulo de elasticidad del acero, CW, que es la constante de alabeo, que la pueden obtener ya sea si la tienen en alguna tabla o la pueden calcular como vimos en el trabajo práctico 1. El factor de longitud efectiva para la condición de torsión, es decir, para el eje longitudinal, que dijimos que va a valer 0,7. L o LZ, que es la longitud no arriostrada para el efecto flexotorsional. El módulo elástico de corte del acero, la constante torsional y los momentos de inercia respecto a los ejes principales. ¿Sí? Con todos esos datos, que los pueden obtener fácilmente, van a poder calcular la tercera tensión de pandeo elástico. Bien, como último paso para obtener la resistencia de diseño de nuestra columna, vamos a recordar que nosotros en el paso 3 definimos una tensión de pandeo elástico según el eje material X. En el paso 4 definimos una tensión de pandeo elástico según el eje inmaterial Y. Y en el paso 5 definimos una tensión de pandeo elástico para el pandeo flexotorsional. Lo que vamos a hacer es quedarnos con la menor de esas tres tensiones y vamos a proceder a calcular nuestra tensión crítica, FCR, según las ecuaciones E32 y E33, tal cual como lo vimos en el ejercicio número 3. Entonces, en función del valor de FE, vamos a calcular este cociente y en función de si ese cociente es menor o mayor a 2,25 vamos a poder definir cuál de las dos ecuaciones corresponde aplicar y calcular el valor de FCR. Luego, multiplicando esa tensión por el área de los dos perfiles UPN, que es el área bruta de la sección armada, y por el factor de reducción de resistencia, que para compresión vale 0,9, vamos a poder obtener nuestra resistencia de diseño. Con esa resistencia de diseño vamos a poder compararla con la solicitación de 250 kN y podemos concluir si la columna verifica o no verifica. De la misma manera también podemos calcular el factor de aprovechamiento. Como aclaración, si en el primer paso hubiésemos obtenido que nuestra sección tiene elementos esbeltos, deberíamos reemplazar este término por la sección, por el área efectiva de la sección, que te lo determina el apartado E7 del reglamento y que lo vimos en el ejercicio anterior. Bien, el último paso que se les pide en la resolución de este ejercicio es la determinación de las solicitaciones en las presillas para su posterior verificación. Como dijimos al principio, la verificación de las presillas, que es a esfuerzos de corte y flexión, lo vamos a analizar en mayor detalle una vez que vean la teoría y vean el trabajo práctico correspondiente a sus esfuerzos. Así que en este ejercicio nos limitaremos a definir y obtener los valores de esas solicitaciones. Entonces, estudiando lo que vimos en la teoría y lo que dice en el reglamento, tenemos que
los elementos de unión, en este caso las presillas o cartelas, deben garantizar una resistencia al corte del 2% de la resistencia de diseño. Es decir, la resistencia de diseño que determinamos en la filmina anterior, la multiplicamos por el 2% y obtenemos el valor de BEU, que es esta fuerza de corte que necesitamos transmitir a través de la cartela. En este esquema simplificado que vemos en este sector, tenemos el elemento horizontal que representa la cartela y los dos elementos verticales que representan a los cordones UPN 200. Entonces, vamos a calcular el valor de BU como el 2% de la resistencia de diseño y lo vamos a aplicar en este esquema suponiendo que de ese corte va la mitad hacia cada uno de los cordones principales. Es decir, estas fuerzas BU1 la vamos a calcular como BEU sobre 2. Luego tenemos un momento que en este caso, como la columna está solicitada a compresión simple, no va a tener incidencia y sí vamos a poder determinar de alguna manera el valor de PU1, que es la compresión que resiste cada uno de esos cordones, como el PU dividido 2, donde PU son los 250 kN, que es la solicitación última de nuestra columna. Finalmente podemos obtener el esfuerzo flector al cual está sometida los cordones principales de la columna como M1 igual a BU por A sobre 4. Donde A, recordamos, es la separación entre presillas y en este caso se está calculando BU1 por A sobre 2, donde A sobre 2 sería el brazo de palanca. Ahora, recordando que BU1 es BEU sobre 2, nos queda BU1, perdón, EU sobre 2 por A sobre 2 y nos queda esta ecuación que está aquí. Ya planteado el esquema aislado de la transmisión de esfuerzo de nuestra columna, podemos pasar directamente a la determinación de los esfuerzos que tiene que transmitir la cartela, que en este caso vamos a denominar MUP para la flexión y BUP1 para el corte. Vemos aquí y aquí las fórmulas que nos permitirán determinar esos esfuerzos. Para el caso del corte va a ser el BU1 por A dividido 2M, donde M es el plano de presillas, o sea, la cantidad de planos de presillas. Acá voy a tener dos planos, es decir, esos dos, ¿no? Tengo dos presillas en cada posición, tengo dos presillas. M va a ser igual a 2. Entonces, de esta manera vamos a poder determinar el valor de la flexión en la presilla y de esta manera vamos a poder determinar el valor del corte en las mismas. Vamos a tener B1 por la separación entre presillas, por la cantidad de planos de presillas, por H, donde H es la separación entre los cordones principales de la columna, es decir, la separación entre los dos perfiles UPN. De esta manera vamos a haber determinado los esfuerzos y vamos a poder verificar de cierta manera si esa sección de presilla de 5 pulgadas por 1/4 de espesor es suficiente para transmitir estos esfuerzos y garantizar que la columna funcione como un elemento armado. Bien, con esto terminaríamos el trabajo práctico número 2
Les dejo aquí como última filmina los requerimientos dimensionales que da el reglamento para estas columnas armadas y que el profesor las resumió en la teoría en estos 6 puntos. Para el caso que estamos analizando nosotros, podemos ver aquí en la primera que de cierta manera nos limitan la separación de las cartelas o de las presillas, indicando que la esbeltez global, que la esbeltez local de la pieza que vemos aquí indicado no puede exceder los 3/4 veces la esbeltez global. También vemos aquí en la cuarta posición lo que nos indica que los elementos de unión, o sea, estas presillas, tienen que poder resistir el 2% de la resistencia de diseño de la pieza. Bien, con todo esto creo que les alcanzará para poder resolver el trabajo práctico. Si no, ante cualquier duda pueden consultarme a mí por mail o a sus respectivos ayudantes.